Éxodo 7, 19 a 8, 32. Éxodo 7, 19 a 8, 32. Así dice el Señor. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la tierra de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron así, como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y en presencia de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río hedió, y los egipcios no podían beber las aguas del río, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no puso su corazón tampoco en esto. Y todos los egipcios hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces Jehová dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si tú no lo quisieres dejar ir, he aquí yo heriré con ranas todos tus términos, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, y sobre tu lecho, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos y sobre los estanques, y haz subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieran la tierra de Egipto. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate señalarme cuándo he de orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay otro como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, solamente quedarán en el río. Entonces Moisés y Aarón salieron de estar con Faraón, y Moisés clamó a Jehová sobre el asunto de las ranas que había puesto sobre Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos, y las juntaron en montones, y la tierra hedía. Y al ver Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por toda la tierra de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos en los hombres y en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en toda la tierra de Egipto. Y los magos hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y había piojos en los hombres y en las bestias. Entonces los magos dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y he aquí él sale a las aguas, y le dirás: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejares ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré contra ti, contra tus siervos y contra tu pueblo y contra tus casas enjambres de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ningún enjambre de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Jehová lo hizo así.
Y vinieron enjambres de moscas molestísimas contra la casa de Faraón y contra la casa de sus siervos y contra toda la tierra de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: id, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque sacrificaríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos diga. Y dijo Faraón: yo os dejaré ir para que sacrifiquéis a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de estar contigo, rogaré a Jehová que los enjambres de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no nos vuelva a engañar, no dejando ir al pueblo a ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces Moisés salió de estar con Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó los enjambres de moscas de Faraón y de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y no dejó ir al pueblo. Amén. El contexto de nuestro pasaje es Génesis 3:15, el versículo más importante de la Escritura, el cual contiene 2 partes. La parte A es un decreto de guerra, donde se establecen 2 familias que estarán siempre en guerra: los hijos de la serpiente y los hijos de Eva, una polarización permanente entre estos 2 bandos. La parte B de Génesis 3:15 es la promesa de Dios de destruir el mal. Un hijo de Eva pisará la cabeza de la serpiente. Inmediatamente Dios da su promesa, la introduce en un patrón dramático, el cual se desarrolla en todo el resto de la Biblia y se desarrollará en todo el resto de la historia de la humanidad. Número 1, Dios da su promesa. Número 2, Dios pone en peligro su promesa. Y número 3, Dios salva su promesa. En el libro del Génesis nosotros vimos ya 14 episodios de ese patrón dramático. El libro del Éxodo es el episodio número 15 y este episodio es muy especial. El punto número 1, Dios da su promesa, es Génesis 3:15. El punto número 2 es Dios pone en peligro su promesa. En Éxodo capítulo 1, versículo 10 vimos que el faraón se oponía a que Israel regresara a la tierra de la promesa. Quería que Israel continuara siendo esclavos y eso pone en peligro la promesa. Número 3, Dios va a salvar su promesa. Pero antes, Él debe preparar al Salvador de la promesa, Moisés. Es necesario aquí repetir esa célebre cita que el pastor Julio nos dio en su clase anterior. Citando a Dwight Moody, hablando de Moisés, dijo que Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien en la corte imperial, 40 años en el desierto dándose cuenta que era nadie, que era nada, y 40 años viendo las grandes cosas que Dios puede hacer con un don nadie. Se completa la preparación del Salvador y se produce el comienzo de esta gran salvación con la intervención de Moisés. A esta gran salvación la vamos a llamar redención, porque consiste en ser liberados de la esclavitud. Ya la palabra redención ha venido apareciendo en los relatos y en nuestro texto está también en el verso 23. Miren conmigo, en el verso 23, especialmente la palabra redención, dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Esta palabra es muy importante porque estamos en la primera redención. El Éxodo es la primera redención y ella es importante porque ella es un tipo de la segunda redención, que es la obra de la cruz. Así que esta primera redención está aquí para contarnos la historia, pero también para hablar de la obra de la cruz. Lo muy especial en este episodio, el 15, el del Éxodo, es que cuando comienza la redención y Moisés se presenta delante del faraón y pide libertad para su pueblo,
el faraón endurece su corazón y Dios mismo endurece el corazón del faraón, y con esto Dios aumenta el drama. Aumenta el drama para Moisés porque las cosas le están saliendo mal en el cumplimiento de su misión. Aumenta el drama para el pueblo porque ahora está siendo oprimido, está sufriendo más que antes. Ahora quizás Dios está impulsándolo a querer salir de la esclavitud. Quizás ellos no quisieran salir de la esclavitud si no tuvieran esta mayor opresión. Lo cierto es que el drama es ahora muy fuerte para ellos. El drama aumentó también para ellos. Pero el drama aumentó para el faraón. El faraón tiene ahora una guerra inesperada y una guerra inusual. Es una guerra con un Dios, no con una nación extranjera. Y cuando Dios empieza a enviar las plagas, el drama aumenta para los egipcios. Entonces el drama aumenta para Moisés, el drama aumenta para el pueblo de Israel, el drama aumenta para el faraón y el drama aumenta para los egipcios. Y la pregunta que tratamos de responder es: ¿por qué Dios intensifica su drama? Porque si el drama aumenta, la salvación aumenta. Si el drama es mucho más grande, la salvación será mucho más grande y el conocimiento de la grandeza de Dios será mucho más grande. El propósito de Dios es mostrar realmente cuán grande es Él, mostrar cuán grande es su poder. Dios está hablando aquí de su poder por medio de esta gran salvación. Cuán grande es su justicia. Dios está hablando aquí de su justicia por estos juicios que envía sobre Egipto. Dios está hablando de su soberanía porque está separando a los judíos de los hebreos. Y Dios está hablando de su fidelidad a Abraham y sus promesas. Así que el drama tiene que ser muy grande para que la salvación sea muy grande y la percepción de la grandeza de Dios sea muy grande. ¿Qué tanto entonces Dios intensifica este drama? Lo intensifica 10 veces. Cada plaga es una intensificación del drama. Así que podríamos llamar este drama como un decadrama. Decadrama. Deca es el prefijo deca, significa 10. Es decir, Dios decuplica, 10 veces multiplica el drama de la redención. Y ese es el tema que tenemos en el libro del Éxodo en toda la sección de las 10 plagas. La sección de las 10 plagas tiene como tema la intensificación del drama de la primera redención hasta la decuplicación para mostrar la grandeza inescrutable de Jehová y hablar de la segunda redención. Cuando en la primera redención se introduce la Pascua, el panorama está completo para hablar de la segunda redención. Así que Dios intensifica el drama para mostrar aún más grande su ser y hablar de la segunda redención cuando introduce la Pascua. Y por tal razón, el título que le hemos colocado a nuestra clase esta mañana es El Dios intensificador de dramas. El Dios intensificador de dramas. Y vamos aprendiendo a lo largo de esta historia dramática que en los dramas de Dios y en todo drama hay siempre un comienzo, una intensificación y un gran final. Hay un comienzo del drama, hay una intensificación y un gran final. Y en nuestro texto vamos a ver la intensificación o la cuadruplicación o la intensificación cuádruple de la primera a la cuarta intensificación. Son 4 cosas muy sencillas. Primero, la intensificación con sangre, los versos 7, 14 al 24. Segundo, la intensificación con ranas, versículos 8 del 1 al 15. Tercero, la intensificación con piojos, capítulo 8 del 16 al 19. Y cuarto, la intensificación con ranas, capítulo 8 del 20 al 32. Palabra clave de este día es la palabra intensificación. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo XV antes de Cristo. Este pasaje se escribió para hablar de Cristo. Veremos a Cristo en este pasaje y lo aplicaremos a nuestras vidas en el siglo XXI. Comencemos entonces con la primera intensificación, intensificación con sangre. Veamos otra vez el verso 7, 14.
Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, no quiere dejar ir a mi pueblo. Esta intensificación se origina en el endurecimiento inicial del Faraón. Y tenemos que notar que ese endurecimiento del Faraón, el que el Faraón mismo hace y el que Dios hace del corazón del Faraón, tiene un clarísimo propósito. Versículo 17. Versículo 17, así ha dicho Jehová: en esto conocerás. Subraya estas palabras: en esto conocerás que yo soy Jehová. Dios se está dando a conocer al Faraón y le está dando a conocer su grandeza. ¿Y cómo lo está haciendo? Dios está dándose a conocer al Faraón atacando los dioses falsos de Egipto. Y en esta primera intensificación, Dios está atacando el ídolo falso llamado Api. Api es un dios falso supuestamente que da la vida y que utiliza al río Nilo para dar vida a todo Egipto. El río Nilo inundaba la ribera del valle fértil del Nilo y dejaba sobre el valle un fertilizante natural llamado limo, y eso aumentaba grandemente la productividad de los cultivos. Al destruir la productividad del Nilo, Dios está destruyendo al falso dios Api, al dios de la fertilidad. Versículo 22. Pero en este drama Dios permite ciertas cosas para intensificar aún más el drama. Dice el verso 22, y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dios permite una competencia parcial contra su poder con el propósito de aumentar aún más el drama. Dios no elimina inmediatamente a sus enemigos, sino que Él ha establecido en su drama algo que podemos llamar la hora de las tinieblas. Las tinieblas siempre tendrán su hora en el drama redentivo. Y debido a la presencia de esta hora de las tinieblas, el Faraón endurece su corazón. Pero esta plaga, como las demás, son temporales. Las plagas no permanecen en el tiempo, sino que son temporales. Y el hecho de que las plagas sean temporales tiene el mismo propósito: permitir que el drama siga fluyendo. Vean conmigo el versículo 25. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. 7 días duró la plaga de sangre. Es más, en la otra plaga más adelante vemos que el Faraón regresa a bañarse al río. Entonces, el carácter temporal de las plagas es también para permitir que el enemigo siga en la escena y aumentar así mucho más el drama. Brevemente, esta es la intensificación con sangre. Veamos ahora la intensificación con ranas. En la intensificación con ranas, Dios está atacando el falso dios, el ídolo falso llamado Eket. Eket era un dios falso con cabeza de rana, al cual se le atribuía, muy semejante al anterior, la fertilidad o la multiplicación, más bien la multiplicación de otras cosas que traían bienestar al pueblo egipcio. Vean conmigo 8:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aquí, en 8:1, Dios da la oportunidad al Faraón para arrepentirse con la primera plaga. Después de la primera plaga, Dios envía a Faraón, a Moisés a Faraón, y le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Es como si le estuviera preguntando: ¿tuviste con la primera plaga? Y la respuesta del Faraón es: no, no tuve con la primera plaga. El corazón está endurecido. Pero vemos ahí cómo Dios le da la oportunidad a todo pecador que se arrepienta. Pero de nuevo, repite lo mismo que en la plaga anterior. Dios permite la hora de las tinieblas. Versículo 7, 8:7. Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. En este caso, los magos con sus encantamientos compiten parcialmente con el poder de Dios y en vez de mejorar la situación la empeoran porque hay más ranas. Había demasiadas ranas y lo que los magos hicieron
fue aumentar la molestia, aumentando el número de ranas. Así que las victorias o las pequeñas intervenciones del mal serán siempre fallidas y serán siempre para empeorar la condición de los malvados. Vean conmigo el versículo 8. Entonces Faraón, 8:8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Noten aquí que ya el propósito de Jehová de darse a conocer al Faraón se cumplió. Ya Faraón no dice: ¿quién es Jehová para que yo deje ir a Israel? Aquí le dice a Moisés: ora a Jehová para que quite las ranas. O sea, ya el Faraón conoce a Jehová y empieza a manifestar un leve ablandamiento de su corazón. Pero ese leve ablandamiento de su corazón es falso. Miren el versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate señalarme cuando he de orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Díganme una cosa: si ustedes fueran el Faraón y Moisés les dice: dígnate decirme cuándo debo orar para que estas molestísimas ranas se quiten, ¿no hubiera dicho usted ya mismo? Extrañamente el Faraón dice: mañana. ¿Eso qué significa? Que todavía está soberbio, que quiere que las cosas se hagan como él quiere. Y ahí vemos en el texto a ese enemigo que apareció en el cartel de Se Busca. Ustedes vieron que esta semana apareció un cartel de Se Busca con un forajido que ha hecho mucha maldad en la tierra de alma humana. Ahí está en el corazón del Faraón. Sí está cediendo, pero todavía ese yo se resiste. Que se haga como yo digo. ¿Para qué voy a decir inmediatamente? Para que todos digan: el Faraón flaqueó. No, mañana se haga como yo digo. Ahí está ese forajido. Hay que darle duro, hay que matar a ese forajido pronto. Entonces aquí vemos que el Faraón tiene un ablandamiento, pero es un ablandamiento leve y falso. Vean conmigo el verso 10, 8:10. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay otro como Jehová. Y ese es el propósito del gran drama: conocer que no hay otro como Jehová. Vean conmigo el verso 13. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Y aquí vemos ya no solamente un cambio en Faraón, sino que también vemos un cambio en Moisés. Ustedes recuerdan que Moisés era dubitativo, temeroso, inseguro. Aquí ya está totalmente posesionado de su papel como mediador y está totalmente seguro de que Jehová está con él y que se hará todo lo que Jehová le dice. Así que Moisés aquí está firme y fuerte ya en el papel de mediador, y ahí él es un tipo maravilloso de Cristo. Versículo 15, 8:15. Y al ver Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La constante de este drama, de esta intensificación del drama, es el endurecimiento repetitivo del Faraón. Entonces ya tenemos, número 1, el endurecimiento por sangre; segundo, el endurecimiento por ranas. Ahora veamos el endurecimiento con piojos. A diferencia de las 2 plagas anteriores que fueron avisadas, esta plaga no fue avisada. Es como una reacción de Jehová al endurecimiento de Faraón. Aquí ya no le está dando una oportunidad de arrepentirse al Faraón, sino que lo está castigando inmediatamente. Esta es una plaga no advertida, y también es una plaga muy especial porque comienza la hora de las tinieblas a pasar. Comienza a pasar la hora de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ya los hechiceros no pueden imitar el poder de Dios. Aquí en esta plaga de piojos, Dios está atacando el dios falso llamado Set. Es un dios supuestamente del desierto. Es decir, que en ese desierto ellos pensaban que había un dios y el polvo del desierto representaba a ese dios. Así que Dios convierte lo que ellos valoraban, el polvo, en algo que ellos odiaban, que eran los piojos.
Para ellos era una gran humillación estar piojoso, y por esa razón ellos se cortaban todo el pelo del cuerpo para evitar la presencia de los mismos. Vean conmigo los versos 18 y 19 del capítulo 8. Versos 18 y 19. Y los magos hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Noten, la hora de las tinieblas ha pasado, y había piojos en los hombres y en las bestias. Entonces los magos dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Ahora no solo el Faraón conoce a Jehová, sino que también los hechiceros conocen a Jehová, y todo Egipto conoce a Jehová. Ustedes se imaginan que el pueblo estaba pendiente de cada cosa. El pueblo estaba pendiente de lo que decía Moisés, de lo que decía Faraón, y veían las consecuencias en lo que sucedía día a día. Un día sangre por todas partes, otro día ranas por todas partes, otro día piojos por todas partes, más o menos con una semana de diferencia entre cosa y cosa. Era un verdadero drama, un drama muy intenso. Ustedes se imaginan lo que era vivir en Egipto en esos días. Era una cuestión verdaderamente dramática. Y aquí vemos entonces cómo los hechiceros salen totalmente de la escena. No se vuelven a mencionar más porque termina la hora de las tinieblas. Los hechiceros conocen a Jehová, el faraón conoce a Jehová, pero sigue su corazón endurecido. Y ahora podemos ver la cuarta intensificación, la intensificación por moscas. En esta intensificación por moscas, Dios está atacando otro dios falso de los egipcios, el dios Jepri, que era simbolizado con moscas. Ellos hacían moscas de metales preciosos o moscas de metal y las tenían en sus casas, simbolizando la victoria sobre los enemigos. Porque cuando el enemigo era muerto y derrotado, pues obvio, las moscas venían a comer su cadáver. Así que las moscas para los egipcios eran un símbolo de victorias militares, pero ahora las moscas estaban sobre ellos. Versículo 24. Y Jehová lo hizo así, y vinieron enjambres de moscas molestísimas. Hermanos, ustedes cuando uno está almorzando y está una mosca, una sola, rondando encima del almuerzo, uno se siente muy incómodo. Y esa mosca casi que le daña a uno el almuerzo. Imagínense cómo será si hubiera 15 moscas rondándolo en el momento en que usted está almorzando. Pero ahora imagínense que es un enjambre de moscas sobre cada individuo. La palabra que se traduce molestísima podría o significa una mosca que tiene el carácter de un perro, es decir, una mosca que era agresiva, completamente agresiva. Hay una mosca que solo es fastidiosa, pero hay otra mosca que es agresiva, otra mosca que se le para a uno en la mano y le chupa a uno la sangre. Esa es la mosca de la cual se está hablando aquí. Es una mosca molestísima, muy molesta. Y aquí vemos entonces cómo Dios acentúa el drama, especialmente para los egipcios. Y ahora, de una manera especial, Dios introduce algo nuevo, y es la discriminación. Dios no solamente hace intensificación, sino que hace discriminación, es decir, separa a los egipcios de los hebreos, y los hebreos no reciben la afectación por moscas. Esa discriminación está en los versículos 22 y 23. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ningún enjambre de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de ti. Noten de nuevo el grande propósito de estas plagas. El grande propósito es que Moisés conozca a Jehová, que el faraón conozca a Jehová, que los hechiceros conozcan a Jehová, que los hebreos conozcan a Jehová, que los egipcios conozcan a Jehová, que los hombres de toda la tierra de ese momento conozcan a Jehová, y que los hombres de todas las generaciones posteriores conozcan a Jehová. Ese es el grande propósito del drama. El drama tiene como propósito producir una gran salvación. Un gran drama produce una gran salvación y un gran conocimiento de Jehová por toda la tierra. Que conozcan a Jehová.
esta discriminación hace que los hebreos conozcan a Jehová. Faraón ahora parece que está cediendo un poco más. Vean conmigo el verso 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: id, ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Id y ofreced sacrificios a vuestro Dios en la tierra. Es decir, el faraón quiere que hagan sacrificios a Jehová, pero que no salgan del territorio egipcio, lo cual es una tentación para Moisés como líder. Lo que el faraón le está diciendo a Moisés es: hagamos una negociación. Usted cede un poco y yo cedo un poco. Voy a ceder que ustedes ofrezcan sacrificios a Jehová, pero no a 3 días de camino. Y usted cede y se queda donde yo le digo. De nuevo, ¿qué vemos ahí? Al sujeto ese del cartel se busca. El faraón quiere que las cosas se hagan como él dice, no como Dios dice. Y por esa razón Moisés, que ya está muy posesionado de su papel como mediador, se planta firme y le dice: nada, ninguna negociación. Lo que Jehová dijo: 3 días de camino, 3 días de separación entre ustedes y nosotros, porque si nosotros ofrecemos sacrificio en la tierra de Egipto, la tierra de Egipto es abominable a Jehová. ¿No ve que está bajo su juicio? Y si nosotros ofrecemos delante de los egipcios los sacrificios que Jehová nos pide, entre los cuales está ofrecer toros, y los egipcios nos ven ofrecer como sacrificio un toro, los egipcios nos van a matar, porque ellos tienen un Dios que tiene cabeza de toro, el Dios Api. Y por esa razón Moisés dice: en ninguna manera negocio con usted. Y se mantuvo firme. Vean conmigo el verso 26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque sacrificaríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Es decir, si sacrificamos en la tierra egipcia, sacrificamos abominación a Dios y Dios nos va a matar. Pero no solamente Dios nos va a matar, los egipcios nos van a matar cuando vean que sacrificamos a su adorado toro. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. ¿Entendieron esa sección? Esa sección es un poquitico de entender, pero como la acabo de explicar, creo que se haya podido entender. Así que Moisés se mantiene firme. Es como cuando los pastores somos tentados a introducir un pequeño cambio en el culto de adoración. Hagamos un pequeño cambio para que la gente se sienta mejor. Es el mismo faraón, la misma serpiente, tentando a los pastores para que hagan negociaciones con el mundo. Y aquí Moisés nos da ejemplo, firmes. El culto de adoración no se puede modificar. Si aquí llega a pararse algún pastor que les propone una pequeña modificación del culto que ahora tenemos, bueno, se podría cambiar el orden. Podríamos primero, por ejemplo, tener la Santa Cena antes de la predicación. La Biblia no dice que es primero la predicación y luego la Santa Cena. Eso no es un cambio, es como un orden distinto. Pero si el pastor quiere introducir algo nuevo, ahí está el sujeto del cartel, se busca otra vez. Dice la Escritura que el que se desvía, su propio deseo busca. El que se desvía, su propio deseo busca. Así que tenemos a un Moisés totalmente firme que resiste las insinuaciones de la serpiente. Versículo 28. Y dijo Faraón: yo os dejaré ir para que sacrifiquéis a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Ven lo que les decía hace un momento, no se vayan tan lejos, a 3 días. Y luego dice el faraón: orad por mí. Pero esto todavía no es un verdadero arrepentimiento, porque el faraón endurece su corazón. Hasta aquí, hasta este punto de la historia, vemos la
cuadruplicación de la intensidad del drama. Y recuerden que todo esto va en camino hacia la decuplicación o la multiplicación por 10 del drama. Y podemos decir que este propósito de Dios de intensificar el drama fue tan efectivo que la percepción de la grandeza de Dios cuando se completó la primera redención fue grandísima. Los primeros que lograron percibir la grandeza de Dios, obviamente, fue Moisés y el pueblo hebreo. Ellos la percibieron como ningún otro en la tierra. De hecho, cuando estaban caminando en el gran final, cuando se produce el gran final del drama, cuando ellos caminan entre los dos muros de agua y luego pasan al otro lado y ven que el ejército del faraón muere, esa es la máxima percepción de la grandeza de Dios al final del drama. Pero también los egipcios, muchos egipcios que percibieron la grandeza de Dios salieron con el pueblo de Israel. Es decir, creyeron que sus dioses eran falsos y que el único verdadero Dios era Jehová. O sea, se percibió la grandeza de Dios por medio del drama. Pero esa grandeza de Dios, ese drama se extendió y se conoció por todo Canaán. Tanto así que 40 años después, recuerden que Israel fue castigado por 40 años en el desierto, aún 40 años después los cananeos estaban temblando de miedo ante la cercanía del ejército hebreo. No porque los hebreos fueran fuertes, sino porque el Dios de los hebreos es fuerte. Y ellos supieron eso desde que terminó el drama de la redención. Cuando el drama de la redención terminó, la grandeza de Dios quedó siendo conocida en forma perdurable en todo el mundo conocido. Y tan grande es esta grandeza de esta redención que hizo que se convirtiera una prostituta cananea. Rahab se convirtió gracias a este drama. Pero no solamente eso, sino que Dios quiso preservar la grandeza de este drama, incluyéndolo en el cuarto mandamiento. La grandeza de este drama quedó incluido en el cuarto mandamiento. ¿Recuerdan por qué debemos guardar el cuarto mandamiento? No solamente porque en 6 días creó Jehová los cielos y la tierra y el séptimo reposó, Éxodo 20, sino porque Jehová sacó a Israel de Egipto con gran poder, Deuteronomio 5. Entonces quedó metido el drama en el cuarto mandamiento, y no solamente eso, sino que el drama quedó metido en la fiesta de la Pascua. La Pascua es un recordatorio de la grandeza de Jehová en este primer drama. Pero ¿saben qué? La grandeza de Dios vista en la primera redención no le llega a los tobillos a la grandeza de Dios vista en la cruz. La grandeza de Dios vista en la segunda redención es infinitamente superior a la grandeza de Dios vista en la primera redención. ¿Por qué, pastor? Primero, porque el mediador es mucho más grande. El mediador de la primera redención es Moisés. El mediador de la segunda redención es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo, porque el faraón de la segunda redención es mucho más poderoso. El faraón de la primera redención era tal vez Ramsés. El faraón de la segunda redención es el diablo mismo. Tercero, porque la libertad otorgada es mucho mayor. La libertad otorgada en la primera redención es meramente libertad de esclavitud. La libertad otorgada en la segunda redención es la libertad del pecado, del infierno, de la muerte, del diablo, del mal. Y cuarto, porque la fama de la grandeza de Dios en la primera redención se limitó a un tiempo y a unas generaciones, pero la fama de la grandeza de Dios por la segunda redención durará por toda la eternidad, porque cuando estemos en el cielo, cuando veamos las señales en sus manos y en sus pies, recordaremos por siempre la segunda redención. Así que todo esto busca es hablar de Cristo. Todo esto es cristológico. Vemos a Cristo en Moisés. Vemos a Cristo como Él tuvo señales como las que Moisés tuvo. Vemos a Cristo como Él
hizo oración como Moisés hizo. Moisés oraba, Dios respondía. Cristo ora, Dios responde. Vemos a Moisés como Moisés trajo juicios a la tierra y Dios ejecutó esos juicios por medio de Moisés, y así traerá juicios Dios por medio del Señor Jesucristo en su segunda venida. Así que la segunda redención es en sí una redención muy intensa. La muerte de Cristo intensifica el drama. Imaginen cómo se sentían los apóstoles cuando Cristo murió en la cruz. Pero la redención de Cristo es la victoria de ese gran drama y aumenta el gozo en la resurrección. Pero para terminar, en los poquitos minuticos que me faltan, quiero mostrarles que este drama, el de la segunda redención, aún le faltan varias y grandísimas intensificaciones. Recuerden que la palabra clave esta mañana es la palabra intensificación. A este drama de la segunda redención aún se le puede esperar que va a traer mucha más gloria a la grandeza de Dios por las intensificaciones que le faltan. Quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis y vamos a ver las cosas que van a suceder antes del gran final y que son grandes intensificaciones de este drama. Comencemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Dice: y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y oí una gran voz desde el templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y se produjo una llaga perniciosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen. ¿A qué se les parece en el período entre la primera y la segunda venida? Entonces aquí se nos está diciendo que Satanás fue atado. ¿Cuándo fue Satanás atado? En la primera venida de Cristo. ¿Y para qué fue Satanás atado? Fue atado para impedir la salvación de los escogidos, pero al final de estos 1000 años, o sea, en el momento cercano a la segunda venida de Cristo, Satanás será desatado para intensificar el drama. Vean conmigo los versos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. Esta es la preparación para el gran final del drama. Recuerden que el drama tiene un inicio, tiene una intensificación y un gran final, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto no es una batalla literal entre 2 ejércitos. Esto es el diablo, el anticristo y los inconversos tratando de destruir a la iglesia antes del fin. Y descendió de Dios fuego del cielo y los devoró. Ahí tenemos la forma como se realizará el gran final después de la intensificación. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Pudieron ver la intensificación al soltar a Satanás antes del gran final? Hay otras secciones de Apocalipsis que nos dan muchos más detalles. Vamos a mirar Apocalipsis 16. Apocalipsis está escrito en una forma cíclica, y las cosas del final se repiten 7 veces, así que en un lugar y en otro podemos encontrar detalles que se relacionan con el final por la forma como Apocalipsis es escrita. Apocalipsis 16, 1. Y oí una gran voz desde el templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y se produjo una llaga perniciosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban la imagen. ¿A qué se les parece esta llaga? A una de las plagas de Egipto, la plaga de úlceras, que veremos en otra ocasión.
Dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente murió en el mar. ¿A qué se les parece esto? A la primera plaga. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Otra vez la primera plaga. Ven, toda esta intensificación que ocurrió en la primera redención va a ocurrir también en la segunda redención, porque el futuro está en el pasado. 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres el santo, que has juzgado estas cosas, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, así como los egipcios trataron de destruir a los hebreos. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿A qué se les parece esto? A granizo, otra de las plagas, granizo con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas. Miren, la intensificación que ocurrió en la primera redención va a ocurrir en la segunda. Y no se arrepintieron para darle gloria, lo mismo que el faraón. Así como el faraón no se arrepintió, estos hombres del tiempo final tampoco se van a arrepentir. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. ¿A qué se les parece? A la plaga de tinieblas que vamos a ver más adelante, y se mordían sus lenguas de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuera preparado el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo. Noten, la hora de las tinieblas, hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso. Noten que Apocalipsis repite el final 7 veces. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Pudieron ver la intensificación? Una más en Apocalipsis 11. Voy a la carrera porque los textos son largos, pero quiero que ustedes vean esa intensificación del pasado que va a ocurrir en el futuro. 11:3. Y yo daré mis 2 testigos que profeticen, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de saco. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Esta es la iglesia. Los 2 olivos o los 2 candeleros es la iglesia. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Este es el poder de la oración que tiene la iglesia. Y cuando ellos hayan acabado su testimonio, es decir, muy cerca de la segunda venida, cuando hayamos esparcido el evangelio a todas las naciones, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Aquí es cuando al final de los 1000 años Satanás es desatado. Oigan esto: y los vencerá y los matará. La hora de las tinieblas producirá muchísimos mártires antes del gran final, y sus cuerpos serán echados en la calle principal de la gran ciudad. Esto nunca será literal, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos y las tribus y las lenguas y las naciones verán sus cuerpos por 3 días y medio. Esto no es literal, es un periodo corto de tiempo. Y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán por causa de ellos y se alegrarán y se enviarán presentes unos a otros, porque estos 2 profetas, la iglesia entera, habían atormentado a los moradores de la tierra con la predicación del evangelio.
el evangelio es un tormento para los impíos. Y después de 3 días y medio, un periodo corto de tiempo, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se pusieron en pie y cayó gran temor sobre los que vieron. Esta es la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad cayó. Y murieron en el terremoto 100,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Y lo que sigue es el gran final. Así que la segunda redención también tiene sus grandes intensificaciones que siguen el mismo patrón de las intensificaciones del Antiguo Testamento. Y nosotros, probablemente algunos de nosotros o nuestros hijos van a vivir esas intensificaciones. A manera de aplicación, hermanos, recordemos que nosotros estamos en este plan. Dios está desplegando su gloria para que nosotros la veamos. Estemos atentos a lo que Dios hace, contemplemos su gloria y adorémoslo. Todo esto Él lo está haciendo para mostrar su gloria, y su gloria es nuestro bien. Veamos la gloria de Dios en todo lo que Él hace a nuestro alrededor. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu plan perfecto, y porque nos enseñas a entender los tiempos y a actuar dentro de ellos con sabiduría. Te damos gracias por Cristo, nuestro gran Redentor, por su grandísimo drama, por la intensificación del mismo y por el gran final que nos espera. En el nombre del Señor Jesús. Amén.